Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A reducir las emisiones de carbono. El gobierno y 8 empresas del sector eléctrico firmaron un compromiso para buscar la meta del carbono neutralidad. ¿En qué consiste este programa y qué implicará? Las explicaciones las entregará en segundos aquí en Signo Pesos la gerente de XM, María Noemí Arboleda. El nuevo contrato social. Fedesarrollo presentó hoy una serie de reformas económicas y sociales para reducir la pobreza, aumentar la equidad y mejorar la situación económica del país. En segundos, todos los detalles. ¿Qué ocurre con la reforma tributaria? Varios sectores siguen con la incertidumbre acerca de si el gobierno la presentará o no y cuáles cambios contendrá. Hablaremos con el senador Richard Aguilar para conocer el ambiente que hay en el Congreso sobre esta propuesta que muchos están reclamando. El gobierno y varias empresas del sector de la energía eléctrica firmaron hoy un pacto para llegar a la llamada carbono neutralidad. ¿Pero qué significa esto? Saludo a la doctora María Noemí Arboleda, gerente general de XM, la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional. Doctora Arboleda, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Doctora Noemí, ¿me escucha? Es que yo no la estoy escuchando. ¿Ahí me escucha? Sí. Ahora sí la escucho. La primera pregunta, doctora Noemí, es ¿qué es eso? ¿Qué significa la carbono neutralidad? Sí, mira, Héctor, alcanzar la carbono neutralidad significa que el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen se reducen, se evitan o se compensan, ¿cierto? Hay esas opciones. ¿Cuáles empresas están participando en este pacto? A ver, pues aquí el promotor es el Ministerio de Minas y Energía, ¿cierto? Y esto es muy importante porque obviamente si la política nos acompaña en esta iniciativa es espectacular. A la fecha tenemos 8 empresas muy importantes aquí en el sector que son AES Colombia, Celsia, Enel Colombia, Empresas Públicas de Medellín, ISA Intercolombia, ISA Transelca y Urrao. Pero esperamos pues que se sumen muchos más. Ellos son los que empezaron a unirse a la iniciativa de manera voluntaria y son empresas que incluso varias de ellas ya son carbono neutro. ¿Cuál es la meta en sí? ¿Cuál es el propósito y el objetivo se debe cumplir en qué año? Sí, hay una meta que tiene el gobierno al 2030, es de una reducción de 11.2 millones de toneladas de CO2. Y ya lo que estamos planteando aquí es que para el año 2050 seamos como sector de energía neutral, pues digamos seamos carbono neutro. Eso implica que cumplan la meta. Eso implica muchos cambios para todas estas compañías. Deben dejar de enfocarse en ciertos negocios. ¿Qué transformaciones deben tener? Sí, como te decía, muchas de ellas ya están trabajando en esto, algunas ya lo son, pero la idea es que no nos quedemos solo con que somos carbono neutro como empresa, sino mirar qué otras acciones podemos adoptar, ¿cierto? Entonces, lo que se va a tratar primero, lo primero que se hizo fue mirar cómo se medía, como para unificar esa medición de aporte de carbono neutro, cómo sería. Y lo siguiente ya es entrar a mirar un plan, o sea, revisar los planes que tienen las diferentes empresas y empezar a hacer como una especie de mapa de ruta para ir mirando cuáles serían las metas año tras año. ¿Qué papel van a jugar ustedes, XM o XM, en medio de este pacto? Sí, nosotros hacemos como la Secretaría Técnica, nosotros como operador de administración del mercado pues tenemos acceso a esa información de cuánto están generando ellos, daríamos todo el soporte en esos cálculos y acompañaríamos obviamente al Ministerio de las Empresas en definir todo el plan de acción que sigue, ¿cierto? Todo ese plan al que se le haría seguimiento, es definir como unas métricas y ir mirando cómo avanzamos en esto. ¿Cuáles son los incentivos para las empresas para que se metan en este pacto? ¿Qué estímulos hay para ellas? Sí, a ver, es parte de lo que este comité técnico, porque esto va acompañado de un comité técnico que empezará a funcionar muy pronto y la idea es que este comité se encargue precisamente de definir unos incentivos para que estas empresas sigan avanzando. Y la idea obviamente es que no solo sean estas 8, sino que muchas otras más se involucren en esta iniciativa y que, mejor dicho, todo el sector esté aquí, el sector de energía, para comprometerse con esta iniciativa.
O sea, está abierta para que todas las empresas se vinculen y que juntos pues podamos alcanzar esos compromisos de carbono neutralidad. Entiendo. ¿Cómo estamos? ¿Colombia cómo está comparada frente a otros países? A ver, pues si lo miramos como realmente el sector eléctrico colombiano emite, si tú lo ves a nivel mundial, emite solo 0.16 millones de toneladas de CO2 por cada gigavatio hora generado, mientras que a nivel mundial el promedio es más o menos 0.59. Esto nos posiciona como una de las matrices más limpias del mundo, ¿cierto? Por eso no quiere decir que no tengamos que trabajar en ello. Por eso, gracias pues a la incorporación de toda esa capacidad instalada en energías renovables, esperamos que incluso podamos reducir 9 millones de toneladas para el 2022 y de esta manera contribuir como a esa meta que se ha propuesto el gobierno de 11 millones de toneladas. ¿Sí? Doctor Arboleda, una última pregunta, aprovechando que estaba usted aquí, pero de otro tema. ¿Han visto ustedes desde el consumo, la demanda de energía, si se ha presentado una reactivación económica en las últimas semanas? Pues lo hemos visto, la verdad, muy lento, pero lo que pasa es que, uno ahí no lo puede medir tan fácil cuando hay estas oleadas de frío, o sea, cuando las temperaturas bajan, realmente eso tiene un impacto directo sobre la demanda. Entonces, no se puede ver tan rápido esa reactivación. Sí hemos visto, pues, digamos, en los últimos meses que se ha venido como recuperándose, pero pues todavía lento. De hablar de pocas semanas no es tan fácil por lo que te digo, porque es muy variable según la temperatura. Hay que esperar un poco más a ver cómo se van reactivando los sectores, pero claramente uno esperaría que sí empiece la reactivación ya ahora que hay una normalidad de alguna manera en casi todo el país, ¿cierto? Claro, y que más empresas están abiertas y consumiendo energía. Doctor Arboleda, muchas gracias por estos minutos. Para Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Hasta luego, que estés muy bien y muchas gracias. La demanda de energía que revela XM, siempre un indicador que muestra si se está reactivando o no la economía en el país. Cambiando de tema, Fedesarrollo propuso hoy una serie de reformas sociales y económicas para la Colombia en la etapa post-COVID. Hablaron de la necesidad de una reforma tributaria, una laboral y una pensional, toda en un mismo paquete. Además, plantean universalizar una ayuda para los adultos mayores que sería de 412.000 pesos mensuales. Con eso se eliminaría la pobreza en este segmento de la población. También se habla de incrementar la renta de los hogares más vulnerables a través de la unificación de varios programas. Esto incrementaría esa renta en más de 44.000 pesos. También se propone cambiar el sistema de protección a la vejez con un sistema de ahorro y aporte de 3 pilares según la capacidad de cada persona. Se plantea modificar los aportes a la salud. Actualmente están en el 4% para los trabajadores formales y en el 12,5% para los independientes formales. También se busca que la tarifa del IVA a los bienes excluidos en este momento empiece a subir progresivamente, inicialmente en el 4% y en el transcurso de 3 años llegue esa tarifa al 8%. Esto para los productos que actualmente no tienen IVA. Además, piden bajar de 7 a solo 3 tarifas el impuesto de la renta para personas naturales. El director de Fedesarrollo explicó las razones de estas propuestas. Son reformas realmente estructurales y creemos que si no se toman decisiones pronto, pues seguramente se va a perder la oportunidad y Colombia volverá a básicamente el status quo. El status quo, como ustedes vieron al principio, es un modelo que, claro, ha aumentado el crecimiento económico, ha reducido la pobreza, pero que continúa dejando en cabeza de hogares y familias una gran cantidad de riesgos, exclusiones sociales y productivas, desprotección durante la vejez, informalidad laboral de 60%, tasas de empleo en 2 dígitos. Entonces, nuestra idea, por supuesto, es idealmente que el país pueda arrancar la discusión desde ya de estas reformas estructurales, porque hacerlo a pedazos implicaría que seguramente va a ser muy difícil hacia adelante hacer cambios sustanciales. Entonces, claramente hay una urgencia tributaria, pero nosotros creemos que ese es un problema, por supuesto, pero no es el único. Y esta es una oportunidad de nuevo para poder tener ese liderazgo, la generación de esos consensos, dejar atrás intereses personales. Esta es una reforma que toca una gran cantidad de intereses, pero que si pensamos en el bien común creemos que puede avanzar en la dirección correcta.
Y hablando de impuestos, el Ministerio de Hacienda expedirá un decreto que permitirá a decenas de miles de microempresas del país presentar su declaración de renta, pero postergar el pago del gravamen o del impuesto que les corresponda. La vocera de las pymes en Bogotá se refirió a este anunciado decreto. A primera vista nos parece positivo el aplazamiento del pago a cuotas que se está proponiendo por parte del Gobierno Nacional para el pago del impuesto a la renta. No obstante, consideramos y sugerimos que en el decreto sean incluidas las personas naturales que constituyen cerca del 70% del tejido empresarial de las empresas más pequeñas en Colombia. Adicionalmente a eso, consideramos que esta no puede ser una medida aislada del paquete de medidas de reactivación económica que tanto necesita el país y que hoy, según las cifras del Gobierno Nacional, que había destinado cerca de 24 billones de pesos para la atención en la pandemia, solamente se reporta una ejecución del 30% y sin nada o sin ningún proyecto específico para la reactivación económica. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, alistan una reforma tributaria, pero en Bogotá. Ya les contaremos cuáles cambios se avecinan en segundos. A los costos de los parqueaderos, las tarifas y también incrementos en el impuesto predial para ciertos clubes sociales, entre otros aspectos. El borrador será presentado en los próximos días al Consejo de la capital de la República. Uno de los puntos más polémicos y que sin duda promete una álgida discusión en el Cabildo está relacionado con una sobretasa a los parqueaderos. Se trata de una contribución adicional cuya tarifa está por definirse y que pagarán los conductores por el servicio de parqueo en la capital. La tarifa será diferencial de acuerdo a la zona de la ciudad. Por ejemplo, quienes estacionen en sectores como Chicó, Usaquén, Santa Bárbara pagarán una tarifa más alta del 30%. Si parquea en el centro, por ejemplo en sectores como Chapinero, La Macarena, La Candelaria, entre otros, la contribución será menor, del 24%. Pero si el estacionamiento está ubicado en el sur, en zonas como Ciudad Montes, Quiroga, El Restrepo, por ejemplo, la tarifa será del 18.3%. Dispara los costos de movilidad de las personas que trabajamos y que dependemos de la movilidad precisamente. Es un proyecto de acuerdo discriminatorio porque solamente aplica la contribución para los usuarios de los parqueaderos fuera de vía. Los clubes privados también tienen un capítulo aparte dentro de este revolcón tributario. Los predios destinados a clubes sociales, campestres, deportivos, recreativos de gran escala, con área o terreno igual o superior a los 18.000 metros, deberán pagar año a año un incremento en el impuesto predial. El objetivo es recaudar en 10 años aproximadamente 70.000 millones de pesos de la siguiente manera. Año 2022, 7.5, año 2023, 8.5, año 2024 y siguientes, 9.5. No tiene ningún sentido que un club social que tiene 100 hectáreas en la mitad de Bogotá pague una tarifa menor a un café, a una librería o a una vivienda de estrato 3 en el Minuto de Dios. Para el caso de la movilidad eléctrica, habrá descuentos en el pago del ICA si se habilitan plazas de parqueo para vehículos eléctricos y se incentiva la compra o alquiler de flota eléctrica para la operación de empresas cuya actividad económica sea transporte de pasajeros. Creo que aquí lo que quieren es una carta blanca, un cheque en blanco para que pueda la administración decidir cómo va a ser la reglamentación, por ejemplo, del sistema de micromovilidad. Pero necesitamos organizar y llevar cada uno de los temas por separado. En materia de alivios tributarios, quienes estén en mora desde el 12 de marzo del 2020 podrán acceder a un descuento del 100% de las sanciones y los intereses si se ponen al día antes del 31 de agosto de este año. Sobre el impuesto de industria y comercio, las empresas que se trasladen a Bogotá, inviertan y operen en localidades económicamente deficitarias no tendrán que pagar el ICA por 5 años. Y a propósito de reformas tributarias, muchos ven con gran preocupación la falta de definición y claridad del Gobierno Nacional en torno a una reforma tributaria que tenga impacto sobre todo el país. Reforma que muchos sectores consideran urgente y necesaria para ajustar las cuentas de la nación luego de la histórica crisis por la pandemia. Por eso le doy la bienvenida al senador Richard Aguilar, quien es una de las voces más autorizadas del Congreso, ha sido protagonista en las pasadas reformas tributarias. Doctor Aguilar, bienvenido a Signo Pesos, gracias por estar aquí, buenas noches. Bueno, muy buenas noches para usted y un saludo muy especial para todos los televidentes. Doctor Aguilar, ¿qué saben ustedes en el Congreso de la República, o por lo menos en Cambio Radical, sobre la reforma fiscal del gobierno? Bueno, varias cosas. Se han sostenido unas reuniones informales con algunos miembros del gobierno,
todo con el propósito de que no se llegue a notificar una propuesta de reforma por parte del gobierno, sino que se construya conjuntamente con las diferentes bancadas, con las diferentes fuerzas políticas. Comenzando o partiendo de la base que Colombia lo que necesita es gasto social. Estamos prácticamente perdiendo los últimos 20 años de esfuerzo en la lucha contra la pobreza y por eso desde el año pasado también se han sostenido reuniones en donde queremos que Ingresos Solidarios sea una política pública permanente, que su valor no sea un valor tan pequeño o tan pírrico de 160.000 pesos, sino que esté por encima de la línea de pobreza, superando los 327.000 pesos y que gradualmente se aumente a 4 o 5 miembros por familia con un valor que se acerque al salario mínimo. ¿Qué estamos esperando? Pues la convocatoria del gobierno nacional para entrar a discutir sobre el contenido, que ellos ya van a tener una propuesta de esta reforma. Se le ha pedido que el 16 de marzo no la radique y que espere la construcción en conjunto y espero que a bien atiendan esta recomendación, pero el mensaje que nos han enviado es que se va a hacer de esa manera. Doctor Aguilar, pero esa transformación social, es decir, que permanezcan y ojalá se fortalezcan muchos de los programas que nacieron durante la pandemia, programas de carácter social como el que usted menciona, ingreso solidario o de pronto aumentar las devoluciones del IVA, pues eso necesita plata, ¿no? Necesita fondos. ¿Ustedes estarían dispuestos a, de otro lado, aprobar para que se transformen las políticas sociales del Estado, aprobar cosas como que más personas paguen impuestos o que más productos tengan IVA? Es que mira, el tema del IVA hay que revisarlo muy detenidamente. Venir a decir que los más ricos, es decir, que 1.3 millones de colombianos van a pagar IVA a tarifa plena el 19% y que con esos recursos que recaudan van a poder atender al 70% de la población que está en condición de pobreza y vulnerabilidad, pues yo creo que sería una utopía. Pero más allá de esa discusión del IVA, aquí hay que mirar un periodo de transición. Por ejemplo, beneficios que nosotros aprobamos en la última ley de crecimiento económico se pueden postergar, suspender momentáneamente por 1 o por 2 años y créanme que ahí tendríamos cifras que logran superar los 15 billones de pesos. Rápidamente podemos hablar del descuento en los bienes de capital de un 100%, bajarlo a un 50% o suspenderlo por 2 años. Eso puede representar un recaudo de 6.6 billones. Por lo menos postergar el descuento del ICA, que puede representar fácilmente 1.5 billones de pesos, el descuento del 4 por mil que puede representar 2.3 billones de pesos, o posponer o suspender algunos beneficios de descuentos en renta que pueden representar 5 billones. Además, hay que mirar qué va a pasar con la venta de Isagen, cuál va a ser el ahorro del gobierno, qué va a pasar con la liquidación de los bienes expropiados, que si se venden llegamos a 2.5 billones, o algo que yo vengo hablando de reformas anteriores, vender los activos improductivos, las centrales de abasto, las termoeléctricas que podemos obtener aproximadamente 3 billones de pesos. Así a grosso modo lo que les estoy hablando, estamos hablando de 40 billones de pesos sin tener que hablar del IVA en la canasta familiar. Yo creo que el IVA en la canasta familiar sería pues prácticamente un facilismo y no es momento, porque prácticamente los más ricos no son los que van a pagar el IVA para dárselo a los más necesitados. Son los más de 13 millones de colombianos que están en la línea de ingresos medios, es decir, la clase media. Yo he hablado con algunos analistas y dicen que sí, que muchas de estas propuestas son muy interesantes, las que usted menciona, doctor Aguilar, pero resolverían un problema de corto plazo. Taparíamos el hueco del próximo año, pero patearíamos el problema de fondo hacia adelante. Es decir, no aumentaríamos considerablemente los ingresos de la nación en el tiempo. ¿Por qué no pensar en cosas estructurales en este momento? ¿Hay ambiente para pensar en cosas como esas en el Congreso? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo por eso hablo de un periodo de transición. 2 años mientras nos preparamos, aumentamos los programas sociales y por supuesto lo que más uno desea es que los recursos
que se obtengan sean permanentes para tener un gasto social permanente, es decir, que Ingresos Solidarios sea un programa que perdure para siempre, para reducir la pobreza, la devolución del IVA, pero por dos cosas yo no veo facilidad. Uno, no es el momento social, y segundo, tampoco es el momento político. En este momento yo no veo las mayorías. Partidos que son muy cercanos al gobierno, que no están en independencia como Cambio Radical, han gritado que no van a apoyar ciertas propuestas del gobierno nacional, pero lo que estamos haciendo nosotros es arrancando, no estamos cerrando la puerta, pero sí hay que construir una propuesta en conjunto. Siempre, y se los digo, se habla de una reforma estructural, y en los últimos 30 años hemos hecho más de 18 reformas. Pues vamos con la tercera en el gobierno del presidente Duque. No, gobierno, yo se los digo, esto que podemos hacer lo que sea, si hacemos un periodo de transición, pues ya le corresponde al próximo gobierno entrar a hacer así, ahora sí, una reforma estructural, porque yo no veo acá que incluyamos muchas recomendaciones de la OCDE. Eso es lo que hicimos hacer en la última reforma, pero siempre las reformas son reformas, así la llamen crecimiento económico, la ley de financiamiento, simplemente son las reformas del momento, es decir, para aliviar la caja, para obtener recursos, para el momento cultural que vive el país. Pero doctor Aguilar, el contexto es muy distinto al de reformas anteriores, porque el déficit fiscal, la tremenda endeudada que se pegó Colombia para atender la pandemia, pues estamos hablando de cifras históricas y ya hay advertencias de las calificadoras de riesgo. Muchos sectores empresariales, muchos analistas dicen se necesita con urgencia una reforma fiscal que mueva los impuestos y que aumente el recaudo de la nación. ¿Usted cree que para el Congreso o el Congreso de la República le está dando la misma importancia a este proyecto? Mejor dicho, ¿va a ser el proyecto más importante para este año para los congresistas en la legislatura que se viene? No, van a haber muchos proyectos, trabajo en casa, van a haber proyectos de gran envergadura, pero yo puedo estar de acuerdo contigo parcialmente, porque lo que yo acabo de describir sobre cómo obtener recursos adicionales en un periodo de transición también se puede combinar con lo que vaya a recomendar el comité de expertos. Vamos a mirar los beneficios, las exenciones, las gabelas incluso en el impuesto de renta. Yo les estoy acá proponiendo, por ejemplo, hay unos descuentos en temas ambientales en renta que implican 5 billones y también en revisar el IVA y, ojo, sin tocar alimentos, la canasta familiar. Hay algunos bienes que son suntuosos que hay que revisarlo y de eso se va a tratar la discusión. Yo aquí no les puedo decir qué va a arrojar o cuáles son las cartas del gobierno, estamos abiertos, pero yo no veo, y se los digo abiertamente, permitiendo el Congreso de la República que vayan a gravar los huevos, que vayan a gravar el arroz, que vayan a gravar la leche, que graben el pollo, donde vemos esta proteína y algunas frutas que forman parte del 59% de la canasta familiar, es decir, de lo que consumen los estratos bajos. No estoy hablando de los estratos más bajos en su diario vivir, donde vemos los estratos bajos que están viviendo al día con menos de $4. Y decir que la clase, reitero, que la clase alta va a compensar o va a dar la plata para la clase más vulnerable, yo no veo todavía ese equilibrio en la ecuación. Bienvenida la discusión, nos vamos a tomar horas, pero el gran llamado, y lo reitero, es a construir conjuntamente. Si ellos o el gobierno de un guarapazo propone esto, pues prácticamente va a darle un portazo a una sana y constructiva discusión. Pero si los diferentes partidos entendemos el momento y buscamos las diferentes fórmulas para que haya gasto permanente, para reducir la pobreza, para ayudar a los más vulnerables, créanme que ahí vamos nosotros a estar jugando. Bueno, doctor Aguilar, bienvenido por aquí a Signo Pesos y seguramente estaremos hablando mucho con usted durante el trámite de esta reforma en este 2021. Será uno de los proyectos protagonistas en el Congreso de la República. Feliz noche y que esté muy bien. A ustedes una feliz noche, muchas gracias. Pues tampoco saben mucho algunos congresistas, aunque ya ha habido reuniones entre el Gobierno Nacional y algunas bancadas para abordar este tema de la reforma fiscal. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Mercado Libre incursiona en el negocio de las tarjetas de crédito. Muy interesante, como siempre, y esto lo contaremos en la movida empresarial de Juan Fernández. Tema de hoy, bienvenido.
Víctor, buenas noches. Durante estos días ha habido anuncios sobre resultados de la plataforma Mercado Libre que en un momento se los diré, pero la novedad está en esa entrada que estaría próxima a ser al segmento de tarjetas de crédito en Colombia, que es el segundo mercado después de Chile de mayor crecimiento de la compañía. Esos negocios financieros al final son el camino de buena parte de las plataformas. Ahí es donde están las utilidades y buenos resultados. Mercado Libre es muy fuerte en la región y el de las tarjetas de crédito es un segmento atractivo para captar los millones de usuarios que pasan por su plataforma y que ya tienen acceso, entre otras, a su mercado pago, que es su rama fintech, que ofrece desde billetera digital, pagos y también préstamos. Pues Juan, se ha estremecido este mercado. Ya nos ha contado usted el caso de Nubank, que llega a Colombia. Rappi también está incursionando en el segmento financiero. Ahora Mercado Libre. Pero ¿por qué no nos cuenta cómo es ese mercado de la tarjeta de crédito? Pues Víctor, el de las tarjetas de crédito en Colombia es un mercado que se ha pausado un poco por la pandemia, pero sigue siendo interesante. En el país hay cerca de 16 millones de cartones y más de 13 millones son de los bancos. El mayor emisor es el Scotiabank Colpatria, con más de 2,5 millones. Le sigue Bancolombia con 2,3 millones. Las compras mensuales de todas estas entidades en las mejores épocas sumaban unos 4,5 billones de pesos que han bajado pues por cuenta de la pandemia. Y ese pues sería ese objetivo de Mercado Libre ahora que empiezan a proliferar tarjetas de emisores como Nubank o el mismo Rappi. La ventaja es que ya Mercado Libre pues tiene una bolsa de clientes fieles interesante. También interesante ese dato, Juan. No tenía en mente que alguien le ganaba en emisiones de tarjetas a Bancolombia, pero ¿tiene cifras de la operación de Mercado Libre? Sí, fíjese, ahora le doy otros datos de la plataforma que se empiezan a conocer. Durante el último trimestre del año pasado, la compañía vendió 230 millones de artículos y sus usuarios activos únicos crecieron más de un 70% interanual, alcanzando unos 74 millones. El volumen total de pago de Mercado Pago alcanzó los 15.900 millones de dólares y eso es un aumento interanual de más del 83% en dólares. Y también aquí en Colombia, pues Enfun se está invirtiendo en la construcción de un centro de distribución de unos 52.000 metros cuadrados. Hoy, Mercado Libre, que lista en la bolsa, pues tiene un valor cercano a los 81.000 millones de dólares. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre Mercado Libre y algunos de los planes de la compañía. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.676 pesos con 94 centavos. El dólar más caro en 4 meses subió 30 pesos con 33 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,79%. Se ubicó en $63 con 82 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.191.000 pesos por carga en promedio. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,21%. La acción que más se valorizó fue la de Enca, con una ganancia del 10%, y la acción que más cayó fue la de Terpel, que tuvo un retroceso del 3%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Hoy se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre y por eso les recopilamos esta información muy interesante como siempre. Los bosques cubren el 30% de la superficie del planeta Tierra. Albergan el 80% de la vida silvestre. 350 millones de personas habitan dentro o cerca a zonas boscosas. 1.000 millones de personas derivan sus sustentos de los bosques y Colombia tiene el 98% de sus aves y el 62% de sus mamíferos en áreas protegidas a nivel nacional. De ahí la importancia de conservar estas zonas boscosas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.